Vamos a abrir la palabra de Dios, porque el tema de esta noche es un tema importantísimo, interesantísimo. Capítulo 3 de Filipenses, mañana voy a volver al capítulo 2. Pero esta noche capítulo 3, versículo 12 hasta el 15, dice así. Miren, ¿quién está hablando? Es Pablo, el gigante del Evangelio, ¿no? El fundador de iglesias, el hombre extraordinario. El hombre que cuando llegó al fin de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, ese hombre, ahora en el capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? De la perfección. Dice, yo no soy perfecto, yo todavía no he alcanzado la perfección. Y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice, así que todos los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, una de las cosas tristes que nosotros hacemos es que leemos la Biblia sin pensar. Y leer la Biblia sin pensar, leer por leer, especialmente hay algunos hermanos que dicen, voy a leer toda la Biblia este año. Y ahí leen, llegan en la noche cansados, no entienden nada, están cayendo de sueño, porque tienen que acabar la Biblia. No, el objetivo no es leer la Biblia toda. El objetivo es agarra cada versículo y piensa. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo? No, leer, eso no te ayuda mucho. Piensa, medita, raciocina en cada versículo. Porque la lectura de la Biblia es como la comida. Dicen los especialistas que cada bocado hay que masticar 38 veces. Yo no sé si tú haces eso. Y yo por lo menos no. No tengo paciencia para estar en cada bocado 38 veces. Imagínate cuánto tiempo me voy a sentar en la mesa para cada bocado 38 masticás. Pero los especialistas dicen que debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios nos ha dado saliva? La maravilla del cuerpo humano es que todo lo que tenemos en el cuerpo tiene un sentido, un propósito. Hasta un cabellito tiene un propósito. La saliva, ¿para qué es la saliva? ¿Para escupir? No. La saliva es para que cuando tú colocas el bolo alimenticio y comienzas a masticar, por eso dicen los médicos que hay que masticar bien. La comida se mezcla con la saliva. ¿Y para qué eso? Para que facilite la función digestiva. Y si comes tragando como el gallo, ahí, eso no te hace bien. Entonces tienes que masticar bien. Entonces el estudio de la palabra es igualito. Tú no puedes leer, no. Tienes que tomar cada versículo y masticar, raciocinar, pensar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Ahora, si tú lees pensando estos textos del 12 al 15, te vas a dar cuenta de una cosa. En los versículos 12 y 13, Pablo dice, hermanos, yo todavía no soy perfecto. La perfección es algo hacia lo cual yo estoy caminando, todavía estoy yendo, yo no he alcanzado. Pero en el versículo 15 dice, ya soy perfecto. Ahora, si Pablo estuviera vivo, yo le diría, ven Pablo, explica un poco. ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Porque en el versículo 12 y 13 dice que todavía no eres. Y en el versículo 15 dice que ya eres.
Pues Pablo, por favor, defínete. ¿Eres o no eres? Y la respuesta de Pablo sería, yo soy, pero todavía no soy. ¿Pero cómo es eso? Pues eso es así. Soy perfecto, pero todavía no soy perfecto. El problema, ¿sabes qué pasa? En nuestra iglesia, como iglesia mundial, hay algunos hermanos que agarran el versículo 12 y 13 y dicen así, en esta tierra no se puede ser perfecto. Porque Pablo mismo dijo que no es perfecto todavía. Y otros hermanos agarran el versículo 15 y dicen, en esta tierra sí se puede ser perfecto, porque Pablo dice, nosotros los que ya somos perfectos. Ahora, si tú vas al espíritu de profecía, vas a encontrar muchas citas que dicen que no te atrevas a decir que ya eres perfecto. Y vas a encontrar otras citas que te dicen que ya eres perfecto. Ahí pues la iglesia se queda confundida, porque hay los que dicen que sí y los que dicen que no. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios es una unidad de armonía extraordinaria. Hay una explicación para esto. Y para explicarte, nada mejor que una ilustración, y te voy a hacer una ilustración. Yo tengo 4 hijos. Cuando mi esposa estaba esperando al segundo, nosotros trabajábamos en la selva, éramos misioneros en la selva. Pero para llegar a mi distrito, teníamos primero que viajar 10 horas de ómnibus. Ahí llegábamos a esa ciudad, ya no había ómnibus. Ahí tomábamos un camión de verdad, de carga, y viajábamos unas otras 5 o 6 horas hasta otro pueblecito chico. Ahí ya se acababa la carretera. Ahí teníamos que agarrar una canoa y viajar por el río hasta llegar a la sede de nuestro distrito. Ahí no había agua, no había luz eléctrica, no había desagüe, no había nada. Nosotros teníamos que bañarnos en el río, caminábamos unos 100 metros hasta el río. Cuando volvíamos a la casa ya estábamos sudados de nuevo. Era una tragedia, pero estábamos sirviendo a Dios y lo hacíamos felices. Y mi esposa quedó embarazada de mi segundo hijo ahí. No había médico, porque para buscar a un médico tendríamos que viajar de canoa, y ya no río abajo, sino río arriba, y eso nos llevaría un día, y después tomar un camión y llegar al lugar del médico. Entonces, era difícil, las circunstancias eran difíciles, y ahí mi esposa, mientras estaba embarazada, contrajo una enfermedad llamada rubeola. Y nosotros no sabíamos, pero cuando salimos a consultar con un médico, ya mi esposa estaba como con 6 meses de embarazo. Y en el histórico, pues le dijo al médico que había contraído rubeola. Y el médico nos dijo a los dos, miren, yo les aconsejo que ese niño no nazca. Porque si él nace va a tener serias consecuencias, serios problemas. Yo les estoy hablando de décadas atrás, no les estoy hablando de ayer. Hoy día la ciencia ha crecido, ha progresado. Hoy día a los 15 días, 3 semanas ya sabes el sexo del niño, de todo. En esos tiempos no, eran otros tiempos, que tal vez hoy día tú no tienes capacidad de entender lo que eran esos tiempos y en el lugar donde yo trabajaba. Entonces el médico dijo, bueno, ese niño no puede nacer. Por el bien de ustedes, no debe nacer. Y ahí yo entendí lo que es el amor de la madre, ¿sabes? Porque mi esposa instintivamente se agarró el vientre y le dijo al médico, mi hijo va a nacer. El médico me llevó a un lado después y me dice, mire, pastor, usted es más racional, su esposa es más emotiva y yo le aconsejo que ese niño no nazca.
porque va a ser un problema para ustedes. Van a cargar una cruz el resto de la vida, cuando pueden resolver ese problema ahora. Y yo le dije, mira, yo voy a respetar lo que mi esposa dice y voy a estar al lado de ella. Y le dije a mi esposa, mira, tú, quiero que sepas que estoy aquí contigo y que vamos a hacer lo que Dios diga, lo que tú digas, lo que tú sientes que Dios te habla, vamos. Y el embarazo fue adelante. Ahora, yo me acuerdo cuando nació el niño. Tenían que hacerle una cesárea porque no podía nacer por las circunstancias. No podía nacer de un parto natural. La llevaron al hospital, le colocaron anestesia, hicieron la cesárea. Pero me acuerdo cuando ella comenzó a despertar de la anestesia. Ya había nacido el niño. Y lo primero que ella preguntó, no me buscó a mí, buscó al médico. Y lo primero que preguntó fue, ¿mi hijo está bien? Y yo me acuerdo la respuesta del médico. El médico dijo, señora, su hijo está perfecto. Perfecto. Ahora, yo nunca entraría al médico porque mi hijo no tenía dientes, no tenía cabello, no hablaba, no se sentaba, ensuciaba los pañales. Y el médico dice, está perfecto. ¿Cómo puede estar perfecto? Estaba perfecto para ser un niño recién nacido. Para eso estaba perfecto. Pero vamos a decir que pasaran 7 años y mi hijo continuara acostado en la cama, sin dientes, sin cabello, sin moverse, ensuciando pañales. Estaría perfecto. Ahora, dense cuenta de lo que es la perfección. Un niño que en su primer estado estaba perfecto, 7 años después ya no estaría perfecto si continuara así. Porque un niño a los 7 años tendría que estar, vamos a decir, tu hijito de 7 años, sube a la manguera de tu vecino, le arranca los mangos, agarra al gato del vecino, le amarra una lata en el rabo del gato y toca el timbre del vecino y se echa a correr. ¿Está perfecto o no está perfecto? Perfectísimo. Porque eso es lo que el niño tiene que hacer a los 7 años. A veces tú te molestas, querido, tú moléstate si tu hijo no se mueve. Pero si tu hijo se mueve a los 7 años, levanta las manos al cielo y agradece. Porque hay muchos niños que no se pueden mover. Claro que tienes que orientarlo, no puedes dejarlo que haga lo que quiera, pero deja que viva. Pero vamos a decir que pasan 20 años. Ahora el muchacho tiene 27 años y sigue robando los mangos del vecino, sigue agarrando el gato del vecino, sigue tocando el timbre del vecino. ¿Está perfecto o no? Está loco. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? A los 2 días de nacido estaba perfecto, pero no andaba, no se movía, ensuciaba pañales. A los 7 años estaba perfecto, pero ya andaba, ya se movía, ya correteaba, ya hacía travesuras. A los 27 años sigue perfecto, pero ya no hace travesuras, ya no corretea, ya es un hombre equilibrado y maduro. Pero es perfecto aquí, era perfecto aquí y era perfecto aquí. ¿Qué es la perfección? La perfección no es un lugar a donde llegas. La perfección es un camino por donde transitas. Tú eres perfecto mientras vas siendo perfecto.
Ahora, con esto en mente, vamos a volver a leer lo que Pablo dice. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Y cuándo escribió Pablo esto? Años después de su conversión, porque él se convirtió camino de Damasco. Ahora está preso ya al final de sus días y escribe la epístola a los filipenses. Ya no es un joven entusiasta, ya es un hombre vivido. Y todavía dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él dice que todavía no es perfecto. Pero una cosa, sino que prosigo, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Ese verbo proseguir en el griego, en el idioma en que fue escrito Filipenses, es el verbo lambanó. Lambanó. ¿Qué quiere decir lambanar? No existe lambanar, pero yo lo estoy hispanizando. ¿Qué quiere decir lambanar? Del verbo lambanó. Te voy a explicar. Lambanar es, tú subes una montaña, subes, estás ya ves la cúspide ahí y sacas fuerza, estás cansado, pero llegas. Y cuando llegas y respiras diciendo gracias a Dios, llegué, descubres que hay otra montaña más alta ya. Entonces lambanas, prosigues, a pesar del cansancio. Te cansas, paras, te resbalas, te sacas sangre, te limpias la herida, te curas, te levantas, tomas agua, respiras. Y ya estás llegando a la cúspide, ya, ahora sí. Y cuando llegas a la cúspide, descubres que hay otra montaña más alta. Y continúas lambanando. Lambanar es seguir sin nunca llegar, pero proseguir. Y ahora miren lo que Pablo dice. Yo no soy perfecto, pero yo prosigo. Y una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de mis errores, me olvido de mis tragedias y miro hacia adelante. Mi ideal es Cristo, no son los hombres. No miro a los hombres, no miro al pastor, no miro al anciano, no miro al diácono, no miro al que me saludó o no me saludó, no miro al hipócrita, no miro al que es bueno con los otros y no es bueno conmigo. No miro a nadie, miro a Cristo y avanzo. Ese es el perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en esa caminata no caminas solo, sino que caminas agarrado de la mano de Jesucristo. Y Él te lleva y caminas con Él. Interesante que cuando tú revisas la historia de algunos patriarcas, encuentras, por ejemplo, Enoc. Enoc vivió una vida tan pura, tan santa, tan perfecta, que su biografía toda está en 13 palabras. Y tú no encuentras nada malo en la vida de Enoc. El hombre fue tan bueno, tan perfecto, que Dios se lo llevó vivo al cielo. Y dice así: Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Enoc anduvo por Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque andaba con Dios. ¿Te acuerdas de Noé? Noé, Génesis dice, Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha emborrachado en la vida? Yo supongo que sí, no levanten la mano. Pero ¿alguno de ustedes se ha emborrachado así, se ha emborrachado de quedarse en el suelo, caído, los perros orinándolo ahí, botado en el suelo, desnudo, haciendo un escándalo
escándalo en la calle. ¿Algunos de ustedes hizo eso? Yo creo que no. Pues Noé hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Claro que en el momento que estaba borracho, él no era justo, porque en el momento que estaba borracho, él había soltado la mano de Jesucristo. Pero lo maravilloso es que él se levantó y siguió caminando. Y se vuelve, a pesar de su pasado, se olvida de lo que queda atrás, se proyecta para lo que está delante y es un hombre perfecto. Un día Dios miró a David y dice: este hombre David es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días. Ahora, mientras caminas con Dios, te vas a dar cuenta de una cosa: es imposible pecar cuando estás lado a lado con Jesús. Y ahora mira, te voy a leer Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Dice así: y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Los discípulos tenían un problema, un pecado escondido. Su pecado no era tan simple como homosexualismo, adulterio, pornografía, nada de eso. Su pecado era peor. Su pecado era el padre de todos los pecados. El pecado de los discípulos era el pecado de Lucifer en el cielo. Querer ocupar el trono de Dios. La sed de poder. La sed de poder. Solo que nosotros tenemos otra escala de valores. Y te voy a hacer un ejemplo. En una junta de iglesia, cuando están nombrando a los ancianos del próximo año, vamos a decir que no tienen candidatos, solo tienen Pedro y Juan, y no saben quién, Pedro o Juan. Ninguno es el ideal, pero pues tienen que nombrar a alguien y no saben qué hacer. Pedro y Juan, Juan y Pedro, Pedro y Juan, Juan y Pedro. Ahí alguien dice: bueno, Juan es un poquito orgulloso, pero pues no hay otro. Vamos, yo propongo a Juan. Ahora, ¿cómo sería si alguien dijera: bueno, Juan es un poquito homosexual, pero está bien? Ah, no, eso no se puede. No. Es un poquito adúltero, pero está bien. ¿Tú te das cuenta de la escala de valores que nosotros tenemos con relación al pecado? Porque para nosotros, robo, adulterio, pornografía, qué pecados horribles. Son pecados, yo no niego, son pecados. Todo pecado es horrible a los ojos de Dios. Pero el problema es que para nosotros el orgullo no es pecado. Yo una vez me acuerdo
de un anciano parecía bueno, digo, porque todos pensaban que era lindo, bueno, maravilloso. Pero todos los años anciano. Entonces llegó un pastor joven y dijo, mira, están a hora de renovar. No es bueno que un solo hombre esté todos los años de primer anciano. Y nombraron a otro anciano. Y entonces cuando el secretario fue a comunicarle a él la noticia de que había sido nombrado este año jefe de diáconos, él lo miró y dice, sí, diácono, yo, diácono. ¿Quién se han creído ustedes? Llévense su cargo. Y nadie lo disciplinó, porque por orgullo no se disciplina, pero por adulterio sí. Entonces te das cuenta la escala de valores que nosotros tenemos de lo que es pecado. Y los discípulos tenían pues el peor de los pecados como problema, eran orgullosos, querían cargo. Pero ellos descubrieron una cosa, que al lado de Jesús no se puede pecar. Esto es lo que todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. Tú agarrado de Jesús no pecas. Para pecar hay que soltar la mano a Jesús, eso no hay otro camino. Y entonces ellos se daban cuenta, estaban yendo a Capernaum, caminando juntos con Jesús, no podían practicar el pecado. Pero a veces el deseo de practicar el pecado del orgullo era tan grande, pero al lado de Jesús era imposible, porque al lado de Jesús no se puede pecar. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Satanás? No hay comunión. Entonces, si tú estás agarrado de Jesucristo, no caes en el pecado. Pero ellos querían practicar el pecado. Y hay momentos en nuestra vida así que el deseo pecaminoso es tan grande. Ahí tenemos que separarnos de Jesús. Y ellos se quedaron para atrás y dejaron que Jesús se fuera para adelante. Y yo supongo que Jesús miró y ellos se estaban quedando y Él comenzó a andar más despacio para ver si lo alcanzaban y ellos andaban más despacio todavía. Entonces ya Él se fue a Capernaum y ellos fueron atrás, pero atrás hablando, pues ¿quién va a ser el candidato? A ver, ¿quién? Y cuando llegan a la casa en Capernaum, dice el texto, Jesús los reunió en la casa y les preguntó qué cosa. ¿Qué hablaban ustedes mientras veníamos en el camino? Y ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque en el camino habían practicado el pecado del orgullo. Entonces, ¿cuál es la lección? Perfección es caminar con Jesucristo. Y cuando tú caminas con Jesucristo, cuando tú no sueltas la mano de Jesucristo, no caes. Para caer, primero hay que soltar la mano de Jesucristo. Entonces, nuestra lucha, y ese es el tema de mañana, nuestra lucha no es para no pecar. Nuestra lucha es para no soltar el brazo poderoso de Jesucristo. ¿Y en qué consiste agarrarse a Jesucristo? Ese es mi tema del viernes. Pero si tú aprendes en la vida a no soltar el brazo poderoso de Jesucristo, no caes. Porque antes de caer, primero hay que soltar a Jesucristo. El problema es que cuando llega el momento de la tentación, ¿qué Jesús? Ni te acuerdas de Jesús. Tú comienzas a concentrar tu fuerza en ti. No voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Y aunque no caigas, si tu victoria fue por tu fuerza y voluntad, es trapo de inmundicia. No es la victoria de Jesús, fue tu victoria. Un ateo que no cree en Dios puede ser fiel a su esposa toda la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué necesitas de Dios? Pues es que vivir una vida correcta sin Cristo es moralismo. El moralismo no es cristianismo. Nosotros tenemos que aprender a vivir vidas correctas, pero en Cristo y con Cristo.
no como fruto de nuestra fuerza de voluntad. Nuestro gran desafío en la vida es aprender a caminar con Jesucristo. Y ahora te voy a contar una experiencia para probarte cómo esto funciona en la vida diaria. Cuando yo era pastor de iglesia hace muchos años, porque yo infelizmente fui pastor de iglesia solamente 5 años. Digo infelizmente porque no hay trabajo más sublime que el pastorear una iglesia. Son los años que más aprendí y más aprendí a depender de Dios. Pero infelizmente pues la iglesia me fue llevando por otros caminos y solo fui pastor de iglesia los primeros 5 años de mi vida. Pero yo trabajaba ahí en la selva donde les digo y tenía 35 congregaciones esparcidas por la selva. Había una ciudad a unas 10, 12 horas de camino por la selva que se llamaba La Florida. Era una colonia pequeña. No eran indios, no eran nativos, eran colonos, plantadores de café. Pero teníamos un grupito ahí, un grupito pequeño. Y lo curioso es que solo había un hermano capaz de predicar y capaz de organizar y dirigir. Quiere decir, si ese hermano no existiera, no habría cómo llevar adelante esa pequeña congregación. Porque él era el único que predicaba todos los días que había culto, el único predicador era él. Los otros no sabían predicar. Y el único que sabía coordinar, sabía dirigir, era él. Solo que este hermano tenía un problema, era un pobre borrachín. Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían a contarme la noticia. Pastor, se ha emborrachado de nuevo. Y este pobrecito no era de los que se emborracha y nadie se da cuenta que se ha emborrachado, sino de esos que caían en el suelo. Y hay un dicho que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Lógicamente, en el pueblo todos sabían que se había emborrachado porque el tipo caía en el suelo. La familia tenía que venir, recogerlo, cargarlo borracho a la casa. Y lo peor, como era el único que predicaba, el pueblo pensaba que él era el pastor de la iglesia. Entonces decía, mira el pastor de los adventistas. Un testimonio pésimo, ¿no? Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían, pastor, tiene que sacarlo. Le digo, está bien. ¿Tú vas a dirigir? No, yo no. Tú no. Entonces, ¿quién va a dirigir? ¿Sabe que hubo un momento en que yo tenía un dilema? O dejaba un borracho dirigiendo el grupo o cerraba el grupo. ¿Qué harías tú? Pues yo me arrodillé y dije, pues Dios mío, si un día un burro predicó, ¿por qué un borracho no puede predicar? Y lo dejé al pobre borracho. Pero él mismo no quería, él decía, no, pastor, yo traigo vergüenza a la iglesia, no. Pero decía, pues no hay nadie más, solo tú. Pero pastor, es que no puedo, pastor. No, tienes que seguir. Y un día visité la ciudad y un hermano me encontró cuando estaba llegando, pastor, creo que usted no nos cree, pero ahora Dios lo mandó, porque en este momento está borracho. Ahora sí usted nos va a creer. ¿Dónde está? Está en su casa. Y fui ahí, la esposa me abrió. Ojo, pastor, está borracho. ¿Dónde está? Está en el dormitorio. Llámalo. Y sale el borracho. Y realmente estaba borracho, que no podía pararse en pie. Y cuando me vio, pues vino todo hablador. Él era calladito, pero ahí borracho hablador, ¿no? Y viene, ojo, pastor, ¿cómo está? Y llega a mí y saca la correa. Y pues yo pienso, este borracho y me va a atacar, ¿no? Pero me quedé parado ahí, ¿qué va a hacer? Sacó la correa y me entrega la correa. Y me dice, pastor, castígueme. Deme 100 chicotazos, 100 latigazos, 100, pastor. Y por favor, deme con la hebilla. Hágame sangrar, pastor.
Y llorando ese pobre hombre me dice, pastor, a ver si así sangrando, a ver si con dolor aprendo a no beber. Pero digo, hijo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene la bebida? No sé, pastor. Y borracho y llorando me dice, pastor, yo quisiera que el diablo viniera a mí como hombre. Si viniera como hombre, yo le iba a dar una zurra que nunca más iba a volver. Pero este maldito diablo cuando viene, no viene como hombre. Se mete en una botella de aguardiente y ahí yo estoy perdido, pastor. Bueno, le dije, duerme. Vamos a hablar cuando estés mejor. Después al día siguiente conversé con él. Le digo, mira, te voy a dar un consejo. ¿Cuál es el consejo? Cuando te da ganas de tomar, es ahí que tienes que empezar a orar. Y le vas a decir a Dios así, mira, Señor, me está dando ganas de tomar, pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar, a no ser que tú hagas desaparecer las ganas de tomar. Pero si tú no haces desaparecer las ganas de tomar, yo voy a ir a tomar. Pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar y mientras estoy tomando voy a seguir hablando contigo. Entonces, Señor, estoy en tus manos. Yo estoy cansado de luchar solo y he fracasado. Ahora, en lugar de concentrarme para no caer, me voy a concentrar para no separarme de ti. Y habla. Y si me da ganas de tomar, ve al bar con Jesucristo, pero sigue hablando. Y cuando me traen el aguardiente, dile, Señor, mira, haz un milagro en mi vida, porque si no, yo voy a tomar. Santo remedio, querido. Infelizmente yo no pude ver la victoria completa de ese hombre porque un tiempo después me cambiaron de ahí y un tiempo después me llevaron al Brasil. Pero hace unos pocos años atrás yo estaba predicando en la iglesia de mi familia ahí en Ñaña, cerca de nuestra universidad, y un hombre barbudo me abraza y comienza a llorar emocionado. Y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? ¿No? Digo, mira, no sé. No, creo que no me acuerdo. Me dice, tal vez por la barba, pastor. Es que me han salido un problema en el rostro, entonces he dejado crecer la barba. Pero yo soy aquel borracho que dirigía el grupo La Florida, ¿se acuerda? Le digo, claro que me acuerdo de ti. ¿Y cómo vas? Hace años, pastor, yo he vencido completamente la bebida. ¿Y cómo venciste? Me dice, ¿cómo vencí? ¿Usted no se acuerda de la receta que me dio? Yo fui, pastor, así. Ya estaba con el aguardiente en la mesa, pero no cortaba la comunión con Cristo y le seguía diciendo, Señor, mira, si tú no haces y de repente desapareció las ganas de tomar. Hoy día entendí el secreto de la victoria. Ahora es interesante que en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, miren lo que dice, porque Pablo también aprendió el secreto. ¿Se acuerdan que Pablo en Romanos 7 dice, no entiendo mi manera de ser porque quiero servir a Dios, pero no puedo porque me voy para el otro lado, que no sé qué hacer, miserable hombre de mí? Ahora escribiendo a los Filipenses, ya está un hombre victorioso, pero todavía dice, no he alcanzado, estoy siguiendo, pero él dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí estaba el secreto de Pablo. Mi vida es Jesús. Mi vida es Jesús.
Si yo lo suelto, no soy nada. Entonces me agarro de él. Si tú estás luchando con algo en tu vida, querido, y no importa lo que sea, sigue el consejo que siguió este borrachito. Por más que la tentación sea dura, grande, dile: Señor, mira, yo no puedo. Pero hasta el pecado voy a ir contigo. Pero en ese camino tú vas a ver lo que va a suceder en tu vida. De repente, y ya eres victorioso. Solo que esa victoria no es tuya. Esa victoria es de Jesús. Esa justicia no es tuya, porque tu justicia es trapo de inmundicia. Esa justicia es la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo dice cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El día que tú descubras, el día que tú logres hacer de Jesucristo el Señor de tu vida, el día que tú te despiertes y pienses: Jesucristo. Y cuando llega la hora de comer, Jesucristo. Y cuando llega la hora de dormir, Jesucristo. Entonces has descubierto el secreto de la vida cristiana. Pero yo quiero terminar el mensaje de esta noche diciéndote una cosa. La experiencia de ese borracho puede ser tu experiencia. Tal vez tú no eres como él, no eres un borracho perdido, acabado, que cae en el suelo. Pero si tú eres un ser humano como yo, debes tener tendencias que no te dejan ser feliz. Y muchas veces debes caer aunque nadie conozca y nadie sepa. Pero Dios te ama y Pablo te dice: yo también como tú fallé muchas veces, pero me olvidaba de lo que queda atrás y miraba hacia adelante al premio de la soberana vocación. ¿Eres perfecto? Todavía no. Pero sí eres perfecto si estás de la mano de Jesús. Pero todavía no eres perfecto comparado con la estatura del varón perfecto. Es como el niño. Todavía no es un hombre maduro de 25 años, pero va yendo, caminando hacia allá. Por eso, cuando Cristo venga, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Hasta ese día, camina y camina. Hay gente que me dice: pastor, yo me voy a bautizar, pero cuando haya aprendido a andar en la vida cristiana. ¿Cómo que cuando hayas aprendido a andar? Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre ya 9 meses y no quiere nacer. Y el médico le dice: oh muchacho, ya 9 meses ya. Y él dice: no doctor, yo solo voy a nacer cuando aprenda a andar. ¿Cuándo va a nacer? El niño no tiene que nacer cuando aprenda a andar. El niño tiene que nacer para aprender a andar. ¿Y por qué en la vida espiritual tú? No, yo me voy a bautizar, pero cuando aprenda a andar. No, tú tienes que nacer en Cristo a través del bautismo para aprender a andar en Cristo. Y así mismo no vas a aprender en un mes, ni en 5 meses, ni en 10 meses. ¿Acaso después de haber nacido tú no te has caído un montón de veces? Y ella junta aproximadamente por año en los Estados Unidos $70,000. Inclusive para ese país es un buen sueldo. Pero ella dice: pastor, parece que yo cargo una maldición en mi vida, porque el dinero se va de mis manos como la arena, como el agua. No me alcanza para nada, vivo endeudada. Bueno, el problema de esa mujer era financiero. Pero yo creo que esta noche aquí, si tú me estás mirando por la televisión, entre las miles de personas, hay personas que están pasando por el valle del dolor, de la muerte, del sufrimiento, de la aflicción. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el empleo,
problemas existenciales que son los peores porque no puedes identificar. Cuando tienes un problema financiero, por lo menos sabes el origen, sabes la raíz. Cuando tienes un problema familiar, puedes identificar a la persona con la cual tienes ese problema familiar. Pero los problemas existenciales son los problemas del alma. Tú sabes, tú sientes, tú tienes ganas de llorar, pero no puedes identificar por qué. Hay gente que dice, pastor, yo me acuesto en la noche en la cama, me revuelco en la cama, de un lado para otro, quiero dormir, no puedo. Siento que me falta algo, que le debo a algo, que le hice mal a alguien y yo soy consciente de que no le hice mal a nadie. Entonces, ¿por qué me siento así? Pues esos son los problemas existenciales, problemas del alma. La culpa existencial, culpa de haber nacido. ¿Pero por qué si no le hice mal a nadie? Pero es que la culpa existencial no tiene origen. Hay gente que en este mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de las dificultades, en medio de los problemas, la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? Y yo siempre digo, querido, cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, jamás te preguntes, ¿dónde está Dios? Pregúntate, ¿dónde estás tú? Porque Dios está en el mismo lugar. No es Dios que deja al hombre, es el ser humano que deja a Dios. Si en este momento estás con la vida destruida, estás sufriendo, no sabes qué hacer, no creas que Dios te abandonó. Y esta semana, justamente esta semana, voy a tratar temas del santuario. Hay mucha gente que no entiende lo que es el santuario y cuando yo menciono ya la palabra santuario, muchos pueden estar ya prevenidos. Ese asunto debe ser difícil de entender. No. El tema del santuario es uno de los más bellos temas. Yo diría, el tema del santuario es una declaración de amor de Dios a la humanidad. Y voy a leer el primer texto, solo para que tengas una idea de lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice así: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuándo dijo Dios esto? Sabes, para que la Biblia tenga sentido, hay que preguntarse, ¿cuándo dijo Dios? ¿A quién dijo Dios? ¿Y por qué dijo Dios? Siempre que leas un versículo de la Biblia, esas son preguntas claves para que entiendas el mensaje para ti. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, ¿qué dice Dios aquí? Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Israel estaba en el desierto. No había agua, no había comida, el enemigo estaba allá atrás. Un futuro incierto, aunque existía la promesa de que estaban caminando hacia la tierra de la libertad, pues el desierto es tierra de escorpiones, el desierto es tierra de alimañas, de lobos, de chacales, calor de día, frío de noche, soledad, oscuridad. Y el pueblo de Dios muchas veces se preguntaba, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Para dónde estamos yendo? Y ustedes saben que muchas veces los israelitas se quejaron con Moisés y le dijeron, mejor no nos hubieras sacado. Mejor nos hubieras dejado morir allá, porque allá, aunque éramos esclavos, por lo menos teníamos que comer a la hora exacta. Aunque nos maltrataban, por lo menos sabíamos dónde íbamos a dormir. Pero aquí en el desierto caminamos y nunca llegamos. Y en esas circunstancias es que Dios se presenta a Moisés y le dice, dile al pueblo que me edifiquen un santuario y yo prometo que voy a habitar en ellos, en medio de ellos. Aquí está el primer pensamiento del santuario. Dios no se aleja del ser humano. El ser humano se aleja de Dios. Dios no abandona al hombre o a la mujer. Somos los hombres y las mujeres que nos alejamos de Dios y abandonamos a Dios. ¿Qué es pecado?
para entender lo que estoy diciendo hasta aquí, hay que entender lo que es la palabra pecado. Mucha gente piensa que pecado es robar, matar, adulterar. Esos son actos pecaminosos. Esas son conductas pecaminosas. Pero el pecado es más que eso. Antes de matar, el pecado es otra cosa. Antes de robar, el pecado es otra cosa. Antes de transgredir la ley, el pecado es otra cosa. Para entender qué es pecado, habría que entender qué es justicia, porque el pecado es lo opuesto de la justicia. Hay dos conceptos opuestos, pecado y justicia. La justicia y el pecado no pueden convivir juntos. Pablo dice, ¿qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Y la injusticia es el pecado. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Cristo es la luz, el pecado, las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Satanás? Entonces, ¿qué cosa es pecado? Pecado, antes de matar, es alejarse de Dios, separarse de Dios, abandonar a Dios, dejar a Dios. Básicamente eso es el pecado. Ahora, la persona que abandona a Dios acaba pecando, acaba practicando el pecado, el acto pecaminoso, acaba matando, robando, haciendo miseria. Pero esto de robar y matar ya es la consecuencia de haber abandonado a Dios. Porque si tú estuvieras en comunión con Dios, jamás matarías, jamás robarías, jamás practicarías la injusticia, porque al estar en comunión con Dios, estás en comunión con la justicia. Entonces, el pecado básicamente es apartarnos de Dios. Lo más triste, lo más terrible que el pecado hace en la vida no es que nos mandan a la cárcel por haber matado. Lo peor del pecado es que nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, pues ya crea el vacío dentro del corazón, porque si salimos de las manos de Dios, jamás seremos felices hasta devolvernos a Dios. Desde que Adán y Eva, miren, Adán y Eva, antes de tomar el fruto, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios, dejaron a Dios, vivieron solos y finalmente se acercaron del árbol y tocaron el fruto. Pero ese tocar el fruto ya fue la consecuencia, ya fue el resultado de haberse apartado de Dios. Ahora, ¿qué cosa es el ser humano en medio de la inmensidad del universo? Un granito de arena. Adán y Eva pecaron. Dios no podría haber dicho, pues pecaron. ¿Y qué son esos dos en medio de la infinidad del universo? Pues se apartaron por su propia voluntad, pues que reciban la consecuencia de lo que hicieron. Yo tengo tantos hijos en el mundo, millones y millones de hijos, yo puedo crear otros mundos. Dios podría habernos abandonado, pero no lo hizo. El Señor llegó al jardín buscando, llamando, y su pregunta fue, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido entre los árboles. Y desde ahí, la historia de la humanidad ha sido la misma. Dios corriendo atrás del ser humano, el ser humano corriendo de Dios, Dios buscando al ser humano, el ser humano escondiéndose. En el Edén se escondieron entre los árboles. Hoy día hay gente que se esconde en el trabajo. No tengo tiempo para nada, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para Dios, están tan ocupados en el trabajo, escondidos en el trabajo. Hay gente que está escondida en medio de los vicios, hay gente que está escondida en medio de los placeres. El ser humano inventa árboles hoy para esconderse y la historia es la misma. Dios buscando, el hombre corriendo. Dios buscando, el hombre escondiéndose. Por eso es una incoherencia cuando después de apartarnos de Dios nos metemos en problemas, sufrimos, nos hacemos sangrar y ahí preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo que dónde está Dios? Dios está donde siempre estuvo. Él nunca nos dejó. Nosotros es que nos fuimos. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues Dios llega y dice así, háganme un santuario, constrúyame un templo y yo voy a habitar en medio de ellos. El santuario
expresa el deseo que Dios tiene de vivir al lado de sus hijos, de vivir en medio de sus hijos, de estar presente en medio de sus hijos. Ahora, mucha gente se pregunta, pero y antes de estar en el santuario, porque ahora Dios está en su santo templo, pero y antes de estar en el santuario, ¿dónde vivía Dios? Hay mucha gente, ¿sabes? Porque nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que el santuario que Israel construyó en esta tierra era una reproducción del santuario del cielo. Quiere decir, Dios le mostró a Moisés el santuario del cielo. Él vio el santuario, vio las medidas, vio la forma, recibió todo de Dios y fue a los artesanos de Israel y les dijo, mira, Dios me ha mostrado esto, me ha dado las medidas, vamos a construir el santuario y Dios ha prometido que va a vivir en medio de nosotros. Pero hay muchos cristianos inclusive que no creen que hay un santuario en el cielo. No creen. Ellos piensan, muchos cristianos, muchos estudiosos de la Biblia, dicen que en el cielo no hay santuario, que Dios no necesita un santuario para poder vivir. Y realmente Dios no necesita un santuario para poder vivir, porque Dios es Dios. ¿Por qué existe el santuario en el cielo? Y después voy a explicar por qué existe el santuario en la tierra. ¿Por qué existe el santuario en el cielo? Mira, Dios es infinito, no está limitado al tiempo ni al espacio. Pero el ser humano es finito y está limitado al tiempo y al espacio. ¿Cómo es que un Dios infinito, que no está limitado al tiempo y al espacio, podría vivir en comunión con un ser finito, limitado al tiempo y al espacio? ¿Cómo podrías juntar esas dos cosas? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Vivir con sus hijos. Pero Él es infinito. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Y el ser humano, sus hijos amados, sí están. Entonces Dios, en medio del universo, en medio del cielo, estableció un lugar físico, un santuario. ¿Para qué? El santuario es el punto donde el Dios infinito, que no está amarrado ni al tiempo ni al espacio, se junta con la criatura finita, amarrada al tiempo y al espacio. Es el punto del encuentro entre Dios y la criatura, ni siquiera el ser humano, porque nosotros estamos en la tierra. Estoy hablando de las criaturas angelicales. El punto en que ambos se encuentran es el santuario celestial. Y la Biblia tiene textos y más textos probando. Por ejemplo, si tú lees el libro, la epístola a los Hebreos, no hay cómo negar que haya un santuario en los cielos. ¿Por qué existe el santuario? Porque Dios quiere vivir en medio de sus criaturas. ¿Y en esta tierra por qué? Porque también Dios quiere vivir en medio de sus hijos. Por eso le pidió a Israel que construyera un santuario. Ahora, durante esta semana vamos a ver cómo a través del tema del santuario, Dios nos muestra la realidad de nuestra vida. Yo te digo, por ejemplo, estás sin empleo. Por más que buscas el empleo, no lo encuentras. Cuanto más fiel quieres hacer a Dios, parece que menos empleo encuentras. ¿Por qué sucede eso? La explicación está en el santuario. Tienes un hijo, lo educas con amor, con cariño. Cuando es pequeñito le compras libros, le compras música cristiana. Antes de dormir le cuentas historias, haces la oración, lo haces dormir. Y cuando llega joven se va de la iglesia y no quiere saber nada. ¿Por qué sucede eso? La respuesta está en el santuario. Estás lleno de deudas, como esa señora de Estados Unidos. Gano 70,000, pero no me alcanzan para nada. ¿Por qué el dinero no te alcanza? La respuesta está en el santuario. Y ahora tú te puedes quedar medio curioso, pero pastor, la respuesta para todo está en el santuario. Sí. Y Pablo dice que nosotros solo podemos entender las cosas que no se ven a través de las cosas que se ven. Y como nosotros no podemos entender los misterios del universo, porque en el universo hay misterios,
Dice Pablo en Efesios que nosotros vivimos en permanente lucha y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Y esa lucha es espiritual y es misteriosa, no la entendemos. El dolor que tú estás viviendo, el cáncer que llegó a tu vida, la incomprensión de tu familia, el divorcio que llegó, todo eso ya es resultado de esa lucha cósmica, de esa lucha misteriosa que no entendemos. Y la explicación para todo eso está en el santuario. Oh, querido, hay una cosa. Dios te ama, te ama, te ama, con un amor que tú nunca vas a entender. En este momento tal vez tú me estás mirando por el internet allá, triste, solo, derrotado, y te preguntas, ¿qué pasa con mi vida? Yo quisiera que tú entiendas que Dios te ama, te ama, te ama. Sabes que en todos estos años de mi ministerio, que no son pocos, uno de los temas más difíciles para mí, una de las cosas más difíciles de hacer entender al ser humano, ha sido hacerle entender el amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú, cuando piensas en el amor de Dios, tú piensas en el amor de Dios, pero relacionado con el único tipo de amor que tú conoces, que es tu propio amor. Cuando piensas en el amor de Dios, ¿qué referencia tienes para amor? Tu amor. Pero tu amor humano, por más bonito que te parezca, es amor humano. Es un amor manchado de egoísmo. El otro día una señora decía, no, pastor, mi amor no está manchado de egoísmo. Yo realmente amo de verdad a mi esposa. No, tú dices eso. Tú dices, yo amo a mi esposa, yo daría la vida por mi esposa. Yo, si ella está enferma de riñón, me sacaría un riñón para darle a ella. Ella es mi vida, ella es todo para mí. Y si un día descubres que esa esposa te está traicionando con otro hombre, ¿a dónde se va tu amor? ¿Qué pasó con tu amor? Es que nosotros los seres humanos amamos al que nos ama. Amamos si podemos recibir algo en cambio. Amamos al que retribuye nuestro amor. Pero Dios no. Dios cuando ama, Él no espera nada. Simplemente ama. Nosotros cuando amamos, esperamos algo. Y por eso que una señora un día me dice, pastor, yo aguanté a mi marido 30 años, el tipo yendo con una mujer, con otra mujer, emborrachando, lo aguanté 30 años, pero mi amor se acabó. Pues el amor humano se acaba, pero el amor de Dios no se acaba. Por eso yo siempre digo, si eres malo, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si aceptas a Jesús, Dios te ama. Y si no lo aceptas, también te ama. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que la Biblia dice que Dios es amor. Nunca te atrevas a decir, Dios se va a cansar de amarte. ¿Cómo se va a cansar de amarte? El día que Dios se canse de amarte, se cansará de ser Dios. Porque Dios es amor. Y si el amor si Dios es eterno, pues el amor es eterno. Entonces tú puedes pensar así, entonces ya estoy tranquilo porque Dios me va a salvar. No vamos a confundir las cosas. Que Dios te ame es una cosa, que te vas a salvar es otra cosa. El amor de Dios no te va a servir de nada si tú no lo aceptas. La salvación es aceptar. Y hay mucha gente que le gusta, que Dios me ama, qué bonito, pastor, usted predica lindo porque me hace sentir amado por Dios. Pero ¿de qué te sirve eso? El asunto no es que tú te sientas amado por Dios, el asunto es que tú te apoderes del amor de Dios. Ahora, estás debiendo $10,000 y no tienes cómo pagar, y yo agarro la chequera y te firmo un cheque de $10,000. ¿Tu problema está resuelto o no? ¿Está resuelto o no? No, porque para que tu problema esté resuelto, primero, tienes que recibir el cheque. Segundo, tienes que ir al banco. Tercero, tienes que recoger el dinero. Cuarto, tienes que pagar tu deuda.
Entonces, no es porque yo te muestro el cheque que tú ya estás con tu problema resuelto. Entonces el amor de Cristo es igualito. Dios te ama, claro que te ama. El amor de Dios nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Pero ¿de qué te sirve el amor de Dios si no te apoderas? Por eso que tienes que abrir el corazón a Dios. Y el tema del santuario es la más bella expresión del amor de Dios. A lo largo de esta semana vamos a ver cómo en cada corderito que moría estaba escrito el amor de Dios. En cada utensilio del santuario estaba escrito el amor de Dios. En la ceremonia de expiación estaba escrito el amor de Dios. En el día de la expiación y el juicio que Israel sufría estaba escrito el amor de Dios. A veces te preguntas, ¿cuándo va a terminar el pecado? ¿Cuándo Cristo va a volver? Ya estoy cansado de vivir en este mundo. Ya quiero que Jesús venga. Y todo eso está descrito en el tema del santuario. No me voy a detener tanto en la teología del tema del santuario, pero voy a traer las ideas principales para aplicarlas a tu vida, para que tú entiendas cómo Dios te ama. Oh, querido, en este momento yo quiero contarte una historia. Yo siempre termino mis mensajes contando una historia por un simple motivo. Todo lo que te hablé está documentado en la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que piensan, ¿pero será que eso funciona? Entonces yo cuento historias para que las personas vean que funciona. La palabra de Dios dice que funciona. Ahora, cuando tú ves una historia, escuchas una historia, ves que funciona. Y si funcionó en la vida de Pedro, puede funcionar en tu vida también. Pero para eso tienes que apoderarte del amor de Dios. A lo largo de mi vida he encontrado personas con la vida destruida, acabada. Los hogares sufren mucho, ¿sabes? Y sufren mucho por un simple motivo. Un hogar está formado básicamente por un hombre y una mujer. Ahí ya comienzan los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre tiene cabeza de hombre y la mujer tiene cabeza de mujer. Cuidado, hay hombres que quieren tener cabeza de mujer y ahí se meten en problemas. Y mujeres que quieren tener cabeza de hombre. No, el hombre es hombre y tiene que ser hombre. Y actuar como hombre, vestirse como hombre y portarse como hombre. Y la mujer igual, como mujer, pensar como mujer, sentir como mujer, vivir como mujer, actuar como mujer. Solo que cabeza de hombre es cabeza de hombre y cabeza de mujer es cabeza de mujer. No estoy hablando de inteligencia porque ambos son inteligentes. Y en algunas ocasiones el hombre puede ser más o la mujer puede ser más, eso no es problema. Tanto así que mujeres pueden ser presidentes de grandes naciones y sin problema. Mujeres pueden ser presidentes de grandes empresas y no hay problema. Yo no estoy hablando de ese tipo de diferencia. Pero que mujer piensa como mujer, piensa porque es mujer. Y el hombre piensa como hombre porque es hombre. Por eso yo siempre digo que la mujer no fue creada para ser entendida por los hombres. No trates de entender. Mira, si tú eres esposo, no trates de entender a tu esposa que te vas a volver loco. Las mujeres no fueron entendidas, no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa. No trates de entenderla porque vas a enloquecer. Ahora, ¿es posible dos cabezas diferentes vivir 40 años en un clima de amor, de comprensión, de entendimiento? Sí, es posible. Es posible. Yo estoy casado casi 50 años con la misma mujer, entonces es posible. ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. Ahí entra el evangelio. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Porque yo encuentro parejas destruidas, acabadas. ¿Cómo el tema del santuario podría ayudar a una pareja destruida? En México, un hombre golpeaba a la esposa, la maltrataba, especialmente cuando bebía.
Y el problema era que bebía todos los días. Entonces todos los días la maltrataba. Cuando le pasaba la borrachera, ahí pedía perdón, ay, discúlpame, yo te amo, yo no quiero hacerte nada. Pero al día siguiente la volvía a golpear y la volvían a maltratar. Y a veces la maltrataba feo, que la mandaba al hospital a la pobre. Y entonces un día, y él la amenazaba, porque ella un día le dijo así, mira, un día vas a llegar aquí y no me vas a encontrar. Y él le dijo, mira, si un día llego aquí y no te encuentro, yo te persigo. Yo te busco por el mundo entero y te encuentro. Pero si te encuentro es solo para matarte, entonces ni te atrevas a salir de aquí. Pero un día la golpeó tanto que la pobre comenzó a pensar y llegó a la siguiente conclusión. Si me quedo aquí, me va a matar. Y si me voy, él dice que me encuentra y me mata. Solo que si me voy, queda la posibilidad de que nunca me encuentre. Pero si me quedo aquí, me va a matar. Entonces me voy. Y un día cuando él se fue a trabajar, pues ella salió de México, atravesó el río y se metió al desierto. Y caminó días y días ahí, no tenía documentos, atravesó el río, se fue. Solo tenía la dirección de unos primos que vivían en Los Ángeles. Cuando llegó ya estaba en Estados Unidos, llegó a un puesto telefónico, agarró el teléfono, llamó a los primos. Y el primo le atendió, hola, ¿dónde estás? Estoy aquí en Estados Unidos. ¿Pero cómo? Sí, y le contó, me escapé porque mi marido me iba a matar allá, me escapé, estoy aquí, no sé, estoy perdido, no sé a dónde ir, no sé dónde estoy. Pero ¿dónde está más o menos? Dame la indicación. Y el primo fue, la encontró y la llevó para casa. Solo que la familia del primo había conocido el evangelio. En México no, pero llegando a California había conocido el evangelio. Entonces todos estudiaban la Biblia, cantaban en las mañanas antes de salir a trabajar, todos se reunían, hacían el culto. Y ahora esta prima que había llegado de México también participaba, solo que ella no quería saber nada con la Biblia. Porque sabes que hay gente que dice, no, yo no quiero estudiar la Biblia. ¿Y por qué no? Es que no quiero cambiar de religión. Hay gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. Hay gente que piensa que el bautismo es cambiar de religión. Querido, la Biblia no tiene nada con cambiar de religión. La Biblia tiene que ver con cambiar de vida, no con cambiar de religión. Y esta señora pues no quería saber nada de la Biblia y la familia le decía, pero ven, participa con nosotros del culto. No, por favor, yo sé que estoy aquí hospedada en la casa de ustedes, yo sé que por cortesía debería estar, pero no me gustan esas cosas de religión, yo no quiero. Estaba llegando una campaña de evangelismo, yo iba a predicar desde Nueva York vía satélite para todos los Estados Unidos. Y ya estaban anunciando en todas las iglesias, en Los Ángeles iban a recibir la señal de Nueva York. Y entonces el primo le dice, mira prima, ya está bien, vamos a respetar, tú no quieres estudiar la Biblia, no quieres cantar, hacer el culto con nosotros, vamos a respetar. Pero con una condición. Hay un pastor que va a predicar por televisión desde Nueva York. Tú vas solo una noche, nada más. Y ya no vas más, y ya nosotros no te vamos a molestar con esto de la Biblia. Y ella, para sacarse de encima el compromiso, dijo, está bien, solo una noche. Y fue la primera noche. Y yo comencé a predicar en Nueva York y allá en California, ella escuchó la palabra de Dios. Solo, querido, cuando tú escuchas la palabra de Dios, y ese es un asunto interesante, cuando tú escuchas la palabra de Dios, te das cuenta que la palabra de Dios no es un asunto de teoría. La palabra de Dios no es un asunto de normas, de reglamentos, de leyes. La palabra de Dios es una carta de amor que Dios te escribe porque Dios te ama, Dios quiere ayudarte, Dios no está feliz con la vida que estás viviendo. Y ella entendió eso y se fue, terminó, volvieron a la casa. A la noche siguiente, pues el primo ya no le dijo nada porque le había prometido solo una vez. Y los primos estaban preparándose para ir a la iglesia y ella también se preparó todo. Y cuando ellos estaban saliendo para el carro, ella también fue. Y el primo le dijo, pero mira, nuestro compromiso era solo una vez. No, pero me gustó, voy a la segunda vez. Y vino la segunda vez y vino la tercera vez, porque querido, a veces dices, no, yo no quiero escuchar
y te invita un amigo, te invita un vecino, no me hables, pero es que no conoces la palabra de Dios. Porque el día que conozcas la palabra de Dios te va a gustar, porque vas a encontrar en la Biblia las respuestas para los dramas que estás viviendo. Y eso es lo que sucedió con esa señora. Fue la segunda vez, fue la tercera vez, fue la cuarta vez. El viernes en la noche yo prediqué sobre la resurrección de Lázaro. Y dije cómo Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro, un hombre que estaba podrido ya, un cadáver, ya no había esperanza de vida. Y cuando Jesús dijo, levántate, sal, ese cadáver resucitó y salió. Y hice una pregunta. Si Jesús pudo resucitar a un cadáver que estaba oliendo mal, ¿cómo no puede resucitar tu matrimonio, que ya está destruido? Desde el punto de vista humano está todo acabado, ya no hay solución. Pero Jesús puede resucitarlo. Pero no puede hacer nada por ti si tú no te entregas, si tú no vienes. Y la señora se levantó y fue adelante y le entregó la vida a Cristo. Y mucha gente vino, mucha gente vino adelante. Ella estaba ya delante de la pantalla, porque yo estaba predicando en Nueva York, ella estaba en Los Ángeles. Estaba ahí delante de la pantalla, llorosa, entregándose al Señor Jesucristo. Y de repente siente que alguien le agarra el brazo. Y mira, le agarra fuerte. Y cuando da la vuelta, era el esposo. Y el esposo le había dicho, si te escapas, yo te encuentro en cualquier rincón del mundo, pero solo para matarte. Ahí él entró en pánico, este me va a matar aquí. Solo que el esposo estaba con lágrimas en los ojos y la estaba apretando fuerte, y cuando vio el miedo en el rostro de la esposa, le dijo, ay, disculpa, no te voy a hacer nada. Yo también me estoy entregando a Jesús. ¿Cómo entregando a Jesús? Ahora te voy a contar la segunda parte de la historia. Cuando él llegó a la casa y la esposa no estaba, pues comenzó a buscarla por todo México y nada, no había, buscó con los amigos, con los parientes, nada. Y encontró la dirección de los primos de ella en California. Entonces también se lanzó al río, cruzó el río, caminó por el desierto, llegó a California, tenía la dirección. Y comenzó a espiar ahí de lejos, porque decía así, si está aquí va a salir, en algún momento va a salir. Y efectivamente un día la vio salir, pero acompañada de los primos. Y él quería, yo quiero que esté sola para matarla. Yo la mato y me voy a México y nadie me encuentra. Y estaba ahí persiguiéndola durante días y días. Y una de esas noches ella salió para la iglesia con los primos y él fue atrás. Y entró a la iglesia y se sentó allá atrás. Y el Espíritu de Dios lo tocó. Oh querido, tú puedes decir, nunca me voy a entregar, porque tú no conoces el poder de Dios. El poder de Dios tocó el corazón de ese hombre. Y ese hombre lloró la primera noche, y lloró la segunda noche, y lloró la tercera noche. Y la última noche, cuando vio a su esposa yendo adelante, cuando yo dije, si Dios pudo resucitar un cadáver que ya estaba podrido, no puede resucitar tu matrimonio. Él se levantó y fue adelante y le entregó la vida a Cristo. Yo conocí a esta pareja un año después. Un año después. ¿Por qué Jesús puede romper el poder del pecado? ¿Por qué Jesús puede restaurar un matrimonio? La respuesta está en el tema del santuario. Allí en el santuario encontramos la explicación del poder de Dios y lo que por amor a la humanidad Dios hizo. Por eso, querido, la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te digo una cosa, ¿hace cuánto tiempo Dios te está llamando? Y tú corres y te escondes. A veces la vida te golpea, te quedas en un rincón de la vida por ahí, sin saber qué hacer. Te preguntas dónde está Dios, por qué las cosas no funcionan en mi vida. Dios está a tu lado, tú no lo ves. Quiere intervenir en tu vida, quiere entrar, cambiar tu carácter, cambiar por completo tu vida. Pero Dios te creó con libertad. Jamás va a entrar en tu corazón por la fuerza. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entro. Pero si no me abres, ¿y hace cuánto tiempo Dios te está llamando? ¿Hace cuánto tiempo Dios te está diciendo, hijo, ven? Las propias circunstancias adversas de la vida son la voz de Dios diciéndote, hijo, ya sufriste,
ya caminaste solo, ya luchaste solo, ya está en el momento de entregarte. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y es por eso que te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque los miembros bautizados de la iglesia un día ya se levantaron, ya fueron adelante. Yo voy a suplicar que tú te levantes y vengas adelante, o que tú expreses tu deseo de entregar el corazón a Jesús. Sabes, querido, a veces Dios permite que la vida te dé un golpe. Cuando el dolor llega a tu vida, jamás te preguntes o jamás pienses que Dios te está haciendo sufrir.